De a poco baja el agua en el Cantón Milagro. Según el alcalde, el 50% de la ciudad permanece anegada. La emergencia dejó 12.000 afectados y 300 personas en albergues. Dos explosiones simultáneas sacuden el norte y sur de Machala. El ataque fue contra las viviendas de abogados y es parte de la pugna interna entre dos bandos del grupo criminal Los Lobos. En su discurso anual ante el Congreso, que duró 1 hora 47 minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la caída y muerte del narcotraficante alias Mencho y la captura de Nicolás Maduro. Calificó a la frontera con México como la más segura de la historia. Cristian Fierro y Carlos Serrano, los dos jueces por los que se destapó el escándalo alrededor del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, notificaron por escrito la sentencia contra el serbio Yesdimir Serdán. El Consejo de la Judicatura aseguró que el fallo fue posible porque les brindaron garantías para su trabajo. Los trabajadores de las regiones Costa y Galápagos recibirán el 14º sueldo hasta el 15 de marzo. Televistazo presenta un ABC sobre este beneficio laboral previo al inicio de clases. Un implicado en el caso AAA narró ante la Fiscalía cómo las empresas de los hermanos Álvarez supuestamente compraban diésel subsidiado y lo vendían a precio internacional. Esa versión valió a la Fiscalía para derivar la acusación en el caso Goleada, que terminó con el alcalde de Guayaquil en la cárcel. El récord en exportaciones que el país alcanzó en 2025 se eclipsa por las tensiones comerciales con Estados Unidos y Colombia. El gobierno ratificó que los diálogos con el gobierno de Petro están abiertos en busca de una salida a la guerra comercial, mientras que el 7 de marzo Noboa se reunirá con Donald Trump. Amigos, buenas tardes. Iniciamos con la información este miércoles 25 de febrero de 2026. La situación en Milagro sigue siendo crítica tras las intensas precipitaciones de esta semana. Hola a todos, ya se contabilizan 12.000 personas afectadas y centenares han tenido que ser llevadas a albergues. Un equipo de Televistazo está en el sitio y nos dará más detalles a lo largo de esta emisión. Sigan nuestro noticiero también en Ecoavisa Play y ecoavisa.com. Aquí comenzamos. Milagro bajo el agua. El alcalde de Milagro, Pedro Solínez, señaló que la mitad del territorio permanece inundado. A esta hora contactamos a Ítalo Ruiz en ese cantón de Guayas. Hola Ítalo, cuéntanos, a esta hora el nivel del agua ha empezado a bajar. Bueno, Isabel, amigos televidentes, buenas tardes. Efectivamente, el agua ha empezado a bajar más temprano. Estuvimos en sectores como San Miguel 1 y 2, El Garabato, y realmente el agua había comenzado a bajar. Ahora estamos en el sector de Margaritas 2, donde en cambio toda esa agua que ha bajado de estas otras zonas han llegado a esta que es mucho más baja. Podemos observar en este momento el trabajo que están haciendo rescatistas del Cuerpo de Bomberos, la UREM, de la CTE y de diferentes instituciones de socorro y asistencia para trasladar tanto a las personas damnificadas que están solicitando la evacuación, porque no todas las personas que están en estas condiciones, un poco más al fondo donde estamos en este momento, han querido salir de sus casas. Eso lo entendemos por cuidar sus pertenencias, porque en anteriores ocasiones han habido personas que se han metido a robar durante la emergencia. Entonces muchas de ellas han preferido no salir de sus casas para cuidar sus pertenencias. Ahora, ¿qué estamos observando en este momento? Pues son los botes del Cuerpo de Bomberos que están precisamente trasladando la ayuda humanitaria que ya ha llegado, kits de alimentos, agua potable y otros más para los sectores que están en la parte interna y donde obviamente les estábamos comentando, pues las personas han preferido mantenerse todavía dentro de sus casas. Son decenas de evacuaciones las que se han completado desde ayer
hasta este mediodía. Tenemos entendido que son alrededor de 150 las evacuaciones que se han llevado a efecto hasta este momento, y comentarles también que el agua aquí en el sector de Margaritas 2 y Margarita 1, Samanes, llega en algunos puntos a superar los 2 metros. Hay viviendas que han quedado prácticamente o parcialmente bajo el agua, y otras viviendas pues que, bueno, se puede observar completa porque han sido construidas en altura, ¿no? Porque este es un sitio que históricamente se inunda una vez que se dan las condiciones. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, la subida del caudal del río Milagro y también del estero San Miguel. Una vez que se desbordan ambos afluentes, pues esta zona es la que mayormente recibe todo ese impacto. Esta zona es donde es la última en la cual se consigue drenar el agua, que por cierto también se activaron el día de hoy los sistemas de bombeo una vez que comenzó a bajar la marea en estos afluentes que acabamos nosotros de mencionar. ¿Dónde estamos parados nosotros en este momento? Pues estamos parados en la avenida Río Napo, en el sector de la Ciudadela Bella Vista, que es el punto en el cual pues se ha concentrado la ayuda y la evacuación de las personas. Evacuación. Luego de este punto, las personas son trasladadas a la unidad educativa 17 de septiembre, donde se ha establecido el primer albergue de forma temporal. ¿Por qué decimos primero? Porque ya lo dijo más temprano el alcalde Pedro Solínez, que de ser necesaria, pues la capacidad, si se ve superada la capacidad de este albergue, pues se habilitaría un segundo albergue, una segunda unidad educativa. Precisamente en esta unidad educativa, la 17 de septiembre, se dio ya por terminado el día de ayer el año escolar, y las clases acá siguen suspendidas todavía. Pedro, Marisabel. Sí, Ítalo, cuéntenos por favor detalles de dos asuntos. Uno, se mantiene la alerta roja en el Cantón Milagro, y otro, nos decías ya que 2 albergues están planificados por ahora, pero ¿planean aumentarlos también por las inundaciones? Cuéntanos. La alerta roja se mantiene efectivamente, Pedro. Eso ya será el COE que haga una evaluación. Están haciendo evaluaciones día a día. Hoy que hablamos con el alcalde Pedro Solínez, nos dijo que el COE pues mantiene efectivamente esta alerta roja por las condiciones en las que se encuentra el cantón. No ha llovido, eso ha ayudado también a que el agua comience a descender y permita también que los rescatistas ingresen a estas zonas que les estamos ya mencionando. El agua baja en otras zonas, pero esta, que es la más baja y la última en drenar, pues es donde se está trabajando en este momento. Albergues, uno de momento es el que está activo con una capacidad de 350 personas. 310 ya se encuentran en ese lugar recibiendo asistencia médica, asistencia psicológica también por parte de personal del MSP, por parte de personal del IES y otras instituciones. Hay otra institución educativa que el alcalde Pedro Solínez no reveló, pero que mencionó que se estaría ya adecuando y teniendo la lista de forma tentativa por si de pronto la capacidad del albergue de la unidad educativa 17 de septiembre se ve superada, entonces inmediatamente se activaría esta segunda unidad educativa para dar mayor cabida a las personas damnificadas por el temporal. Este albergue está completamente resguardado por personal policial, militar y también de la CTE en todos los exteriores y la parte interna. Esa es la información a esta hora de la tarde. Nosotros continuamos acá y en los próximos noticieros les llevaremos mayores incidencias de lo que ocurre acá en el Cantón Milagro. Ítalo, gracias por ese reporte. Hablemos ahora de los estragos del invierno que se extienden también a Cañar. En el cantón La Troncal, las lluvias inundaron sectores del centro y un deslizamiento interrumpió por 10 horas el paso total de la vía Chut-Cochancay. La Troncal, una conexión clave entre el Austro y Guayas. La Troncal soporta el impacto más severo del invierno en la provincia del Cañar. Más de 6 sectores del centro están bajo el agua y la ciudad opera con movilidad limitada. Los puntos más críticos se concentran en los barrios Luz de América, Patria Nueva, Ana María, Estero, Huaquillas, entre otros, en donde unas 10 familias levantan muebles y electrodomésticos para evitar mayores pérdidas. Esto luego de que el agua ingresara a las viviendas. Toda la estructura del Estado central entregando asistencia humanitaria alrededor de 7 núcleos familiares que fueron impactados por un deslizamiento en una zona inestable del cantón La Troncal. La emergencia no se limita al área urbana. La madrugada de este miércoles, un deslizamiento interrumpió por completo la circulación en el sector conocido como La Delicia, en el kilómetro 40 de la vía Chut-Cochancay El Triunfo. Piedras y rocas bloquearon el paso durante 10 horas en esta carretera que conecta a Cañar con Guayas.
Se estima que por este tramo circulan a diario unos 15.000 vehículos utilizados principalmente para el traslado de frutas, verduras y arroz. A las 10 de la mañana de este miércoles se habilitó un carril, pero el riesgo persiste. Aunque la maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte y de la Prefectura del Cañar continúa retirando el material acumulado, la situación se complica porque no existen rutas alternas capaces de absorber el flujo vehicular tan alto. La provincia se mantiene en alerta naranja y el COE cantonal de la Troncal permanece en sesión permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Ahora revisamos los ríos que están desbordados en Ecuador. Hasta la fecha, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza 12 crecidas en toda la costa. Guayas encabeza la lista con 6 desbordamientos. Los vamos a revisar. Estos son el río Milagro en Milagro, el río Los Amarillos en Juján, el río La Zapata en El Empalme, el río Vinces en Salitre, el río Huachapelí en Salitre y además del río Canán en Pedro Carbo. Pasamos a otra provincia. En la provincia de Los Ríos se reportan 4 afluentes desbordados. Uno de ellos es el río San Vicente en Quinsaloma, así como los ríos Chilintomo en Babahoyo, el río Caracol en Babahoyo también, y allí también el río del mismo nombre, Babahoyo. En Santa Elena se ha desbordado el río Las Balsas en la parroquia Colonche. Y en la provincia de Esmeraldas se registró la crecida del río Onsole en el cantón Eloy Alfaro. Tras un año récord en exportaciones, el optimismo para 2026 se ve eclipsado ahora por nuevas tensiones comerciales. Desde ayer, Colombia impuso aranceles a decenas de productos ecuatorianos, mientras que Estados Unidos mantiene gravámenes que frenan el crecimiento. Eso genera una afectación económica y pone en riesgo miles de empleos. Lenin Artieda con el informe. Nunca la ha tenido fácil el exportador ecuatoriano. Problemas de competitividad, de productividad, temas laborales, una burocracia excesiva han estado siempre sobre la mesa. Y sin embargo el 2025 fue un año de cifras récord que alimentó optimismos para 2026. Hoy se suman 2 nuevos obstáculos, los aranceles del 30% que desde el 24 de febrero Colombia le impuso a 73 subpartidas agrícolas e industriales, abarcando la tercera parte de las exportaciones ecuatorianas hacia ese país. Y también los aranceles del 10% que Estados Unidos mantiene a 13 de los 25 de nuestros principales productos de exportación, entre los que se encuentran el camarón, las flores y las conservas de atún. Si hablamos de riesgo económico, las proyecciones inicialmente señalan que en el caso de Colombia serán $5 millones semanales, 580 empresas afectadas, 40.000 empleos en riesgo. Los aranceles estadounidenses frenarían el crecimiento de las exportaciones a un 7% en 2026. Pese a esto, el gobierno señala que se está trabajando en 15 acuerdos comerciales para diversificar mercados y generar nuevas oportunidades al sector exportador. Sin embargo, eso es algo que se está gestionando y que no se sabe cuándo estará cerrado. Así es que para los exportadores este año no dejará de ser de incertidumbres y eso no los asusta ni les resulta novedoso. Ya han tenido que afrontarlo antes y sin embargo han crecido sostenidamente. De todos modos, los gremios instan a que se retomen los diálogos bilaterales con Colombia y a la pronta firma del acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos para estabilizar en algo el panorama. A propósito, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que los diálogos entre Ecuador y Colombia se mantienen pese a la guerra arancelaria. Además, confirmó que el presidente Noboa asistirá a la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump en Florida, Estados Unidos, el próximo 7 de marzo. Paul Romero con el informe. Pese a la tensión comercial entre Ecuador y Colombia por la imposición de aranceles, se mantiene el diálogo entre los dos países, según la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿Se rompió el diálogo con Colombia? No, se mantiene el diálogo. Nuestro embajador en Colombia tiene permanente comunicación en Colombia con las autoridades y lo propio hacemos aquí. Desde este martes, Colombia impuso el 30% de aranceles a 73 subpartidas agrícolas e industriales, la tercera parte de las exportaciones ecuatorianas al vecino país, mientras que Ecuador aplica el mismo porcentaje a todas las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, con un impacto superior a los $500 millones anuales si se mantiene la medida, según las cámaras de comercio. La canciller evitó dar detalles de las repercusiones económicas por los aranceles recíprocos. Me comprometo a llamarles
a una rueda de prensa junto a las autoridades que tienen la competencia en esta materia, porque son este rato una materia arancelaria y comercial. En otro tema, la ministra confirmó el viaje del presidente Daniel Noboa el próximo 7 de marzo a Florida, Estados Unidos, a la cumbre convocada por el presidente Donald Trump con líderes de América Latina y el Caribe sobre temas de seguridad, combate al narcotráfico, crimen organizado, migración. Justamente se va a tratar temas que nos unen. ¿Qué es lo que nos une? Primero, nos une identificar las mismas amenazas e identificar las mismas oportunidades para cooperar. La canciller dio estas declaraciones en el Palacio de Najas en Quito durante el lanzamiento del programa de becas para 2026 en 46 países y el programa de migración circular para proyectos laborales. Trump, Estado de la Unión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la caída del narcotraficante alias El Mencho en la operación que desató episodios generalizados de violencia en México. Trump dedicó parte de su mensaje anual sobre el Estado de la Unión a su lucha contra los carteles de las drogas. Habló de la captura de Nicolás Maduro y calificó al régimen venezolano como su nuevo socio. Mr. Speaker, the President of the United States. Donald Trump llegó al Pleno del Congreso para el mensaje anual ante representantes y senadores, todo el gabinete, jefes militares, Corte Suprema e invitados. Había ofrecido dar un discurso extenso, dijo que tenía mucho de qué hablar. Su intervención ha sido la más larga hasta ahora, 1 hora con 47 minutos. Dedicó gran parte a la economía estadounidense. Our nation is back. Bigger, better, richer. Nuestra nación está de regreso, dijo, más rica, más fuerte que nunca antes. Hablaba entonces de la política exterior y el combate al narcotráfico, también en la frontera con México. Durante años, grandes extensiones del territorio de la región, incluyendo grandes partes de México, han estado controladas por carteles de la droga asesinos. También hemos derribado a uno de los capos más siniestros, ya lo vieron ayer, dijo Trump. Se refería a la operación del domingo, donde murió el narco alias El Mencho, aunque según el gobierno mexicano, Estados Unidos ayudó solo con información de inteligencia para su localización. Por otro lado, Trump tiene ahora en Venezuela un aliado estratégico en materia petrolera tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo, dijo. Recordó cómo el 3 de enero pusieron fin al régimen de Nicolás Maduro y que en la operación resultaron heridos algunos militares. Uno de ellos, el suboficial Eric Slover, a quien presentó como líder del primer helicóptero en la misión. Slover recibió la medalla de honor, la más alta condecoración militar. Y tuvo como invitado al opositor venezolano Enrique Márquez, preso político, liberado hace poco más de un mes de una cárcel en Venezuela. Sobre la relación con Irán, insistió en la necesidad de un acuerdo para evitar por cualquier medio que llegue a tener un arma atómica. Preferiré siempre la vía diplomática, dijo, pero nunca permitiré que los mayores auspiciantes del terrorismo en el mundo desarrollen un arma nuclear. Trump concluyó su discurso declarando que la era dorada de Estados Unidos ha llegado, prometiendo, según sus palabras, un futuro brillante, audaz y glorioso. Y la severa postura antiinmigratoria de Donald Trump provoca fricciones en la política estadounidense, sobre todo con el Partido Demócrata. Su visión y las acciones para detener los flujos de indocumentados, así como las deportaciones, fueron tema del mensaje de anoche del presidente. En su discurso del Estado de la Unión, el presidente Donald Trump proclamó como logro de su administración que en los últimos 9 meses no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal. Ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos, dijo Trump, pero agregó que siempre permitirán la entrada de las personas legalmente. Acusó
acusó al gobierno del expresidente Joe Biden de abrir las fronteras y permitir el ingreso de millones de personas que salieron de cárceles y de hospitales psiquiátricos. Eran asesinos, dijo. 11.888 asesinos. Describió casos en que los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de actos delincuenciales por parte de migrantes ilegales. The American government is to protect American citizens, not illegal aliens. El deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales. Los congresistas republicanos aplaudieron de pie. Los del Partido Demócrata permanecieron sentados y la representante de Minnesota, Ilhan Omar, inmigrante de origen somalí, gritó a Trump: "Mataste a ciudadanos americanos", refiriéndose a la muerte de Renee Good y Alex Pretty a manos de agentes de ICE, a lo que Trump respondió: "Deberías estar avergonzada de ti misma". Trump hizo un llamado a poner fin a la ciudad de santuario, que dijo protegen a los delincuentes, y que impongan sanciones severas contra los funcionarios públicos que bloquean la deportación de los extranjeros criminales. Pidió aprobar la ley Safe America, la medida que obliga a presentar una identificación de ciudadanía como requisito para poder votar y evitar así que indocumentados tengan acceso a las urnas. Los trabajadores de la costa y Galápagos se preparan para recibir el 14º sueldo. Luis Alfredo Zúñiga informa enseguida hasta cuándo se puede pagarlo las empresas y a cuánto asciende el monto para 2026. Desde 1968 se incorporó en Ecuador el pago del 14º sueldo. Este es un beneficio dirigido a los trabajadores en relación de dependencia del país y se paga en fechas diferentes dependiendo de la región. En la costa y Galápagos es hasta el 15 de marzo y en la Sierra y Amazonía hasta el 15 de agosto. Se lo hace así ya que está concebido como un alivio financiero previo al inicio de clases. De ahí que también se lo conoce como el bono escolar. Las empresas de la costa y Galápagos tienen la obligación de hacer el desembolso hasta el 15 de marzo y asciende a un salario básico unificado, es decir, $482 en el 2026. Los trabajadores tienen la opción de mensualizar este bono. Además, quienes no hayan cumplido un año completo de trabajo deberán recibir un proporcional de acuerdo a los días y meses laborados. El cálculo del 14º en la costa se hace desde el 1 de marzo del año anterior hasta el último día de febrero del año en curso. La serie de trabas que impidieron que se notifique la sentencia contra el narcotraficante serbio Jezdimir Serdán finalmente se superaron. Ya sin Mario Godoy, la judicatura destituyó a la jueza Gabriela Lara, que declaró la inocencia del serbio, y los jueces anticorrupción Carlos Serrano y Cristian Fierro entregaron el fallo. Terminó el bloqueo al caso Euro 2024 y este lunes finalmente fue notificada la sentencia de 10 años de prisión por lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Serdán, condena que estuvo en riesgo de anularse por una serie de maniobras que se acabaron cuando Mario Godoy salió del Consejo de la Judicatura. Ayer, el Pleno destituyó a la jueza anticorrupción Gabriela Lara, la única integrante del tribunal que votó a favor del serbio y que seguía en función pese a estar involucrada en los casos Fachada y Comandos de la Frontera, y no pudo justificar $92,000 que la policía encontró en su casa escondidos en una caja de zapatos. En noviembre pasado, un día antes de que Lara emitiera su voto declarando inocente al serbio, funcionarios de la administración de Godoy, ignorando las pruebas en su contra, recomendaron que no sea sancionada. No dice dónde se encontró el dinero, no dice a quién pertenece, no dice qué domicilios fueron allanados. La única consecuencia lógica que tenía que darse es la destitución. Ahora la ex jueza Lara será procesada el próximo miércoles por enriquecimiento ilícito. Los 3 funcionarios que intentaron salvarla de la destitución también podrían enfrentar una investigación penal. Con la destitución de Lara, los otros 2 jueces que sí condenaron al serbio pudieron notificar el fallo. Cristian Fierro, a quien suspendió la judicatura pero fue reintegrado tras la salida de Godoy, y Carlos Serrano, quien denunció las amenazas y presiones para que falle a favor de Jezdimir Serdán. Gracias a su denuncia, Mario Godoy fue destituido. Serrano sigue en el exilio. Sobre este caso, el Consejo de la Judicatura, mediante un comunicado, dijo que una vez que brindó las garantías necesarias
represalias al tribunal, que habría recibido amenazas del hoy sentenciado, se emitió la sentencia, marcando nuevamente distancia del presidente anterior. El principal elemento para formular cargos contra el alcalde de Guayaquil y otras personas en el caso Goleada es la versión de un procesado en el caso AAA. Este relata cómo, según él, se compraba combustible subsidiado y se distribuía sin levantar alertas. En una ocasión fueron supuestamente descubiertos y Aquiles Álvarez habría ordenado el pago de coimas. Fabiola Santana con la versión. El caso Goleada, que mantiene procesados a Aquiles Álvarez y otras personas por delincuencia organizada, gira en torno a la versión de José Ceballos Avellán vinculado al caso AAA. En la formulación de cargos, la Fiscalía expuso extractos de lo que dijo, dividiéndolos en 6 eventos. En el primero explica cómo, según él, los hermanos Álvarez compraron el diésel subsidiado para venderlo a precio de mercado sin levantar sospechas. Compraron diésel a través de las empresas Gasquil S.A., Gas Group Co. S.A., Ternap S.A. y luego de haber retirado el combustible del terminal, hacer el intercambio de las guías de remisión de la EP Petroecuador por guías de remisión de Corpa Lubri para sustentar el traslado del combustible hasta el consumidor final y pasar desapercibidos en los controles de carretera, así como los consumidores finales. En el evento 2 detalla que Ternape, empresa de los Álvarez, tenía autorizados 2 centros de distribución, Corpalvá S.A. para navieras nacionales y Corpalvá N.I. para las internacionales, ambos ubicados en Astiesmar, en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí, es decir, el combustible con y sin subsidio llegaba al mismo lugar para la distribución. En el tercer evento habló de supuestas coimas a un trabajador de la aduana que los descubrió en octubre de 2022. Un autotanque que trasladaba combustible dio papaya con una guía de remisión. De aquí que no existe ninguna denuncia ni investigación en contra de ellos, pero que el trabajador estará 1 año en Manta y que quiere que le reconozcan mensualmente por su silencio. Dijo que Aquiles Álvarez dispuso que se le entregue $18,000, $12,000 por la guía que cogieron y $6,000 por el primer mes y en adelante $6,000 mensuales. En el cuarto evento habló de una denuncia en la Fiscalía y por eso empezaron a evaluar, cambiar la propiedad de todos los bienes del grupo. De aquí, Aquiles Álvarez señalará que hay que pasarlos a Inmobiliaria Fiorema S.A. En el quinto evento da nombres de los contadores de las empresas que entregaban informes de rentabilidad, principalmente supervisados por Antonio Álvarez, pero que en julio de 2024 la información fue eliminada de la nube. En el sexto evento dio nombres de colaboradores y pagos. Se desconoce si sobre este relato Ceballos Avellán ha dado testimonio anticipado bajo juramento y si es oficialmente cooperador de la Fiscalía. Continúan las labores de búsqueda de Héctor Ruiz, el joven de Otavalo desaparecido desde el 18 de febrero, cuando habría sido interceptado en Quito para robarle su camioneta. Carla Delgado se encuentra ahora en la zona de operaciones en la vía Aloga, en la provincia de Pichincha. Hola Carla, ¿qué información tienes de este caso? Así es, más de 20 horas les ha tomado a los cuerpos de rescate, entre estos a los bomberos de Mejía, también a los bomberos de Cotacachi y a la misma DINASED, en buscar el cuerpo de Héctor Ruiz, el joven que desapareció desde hace 8 días. De todo lo que ha sido las labores de rescate el día de hoy, les hemos preparado la siguiente nota. Este miércoles se cumplen 8 días de la desaparición de Héctor Ruiz, de 27 años. Su familia denunció que el joven habría sido interceptado por delincuentes en el sector de Calderón, cuando regresaba a su provincia luego de la jornada laboral para robarle su camioneta. Según su madre, Héctor alcanzó a comunicarse con el ECU 911 antes de perder contacto. Desde entonces el silencio ha sido absoluto. Y luego más abajo ya deja de llamar, el teléfono se apaga. ¿Qué les dicen a la llamada que hace de emergencia? No tengo conocimiento, no tengo todavía acceso a esa comunicación. Hoy, entre el dolor y la desesperación, su madre teme lo peor. Asegura que ha recibido información de que su hijo habría sido asesinado y que su cuerpo aparentemente fue arrojado desde uno de los puentes de la vía Aloaj. Ante esta alerta, el Cuerpo de Bomberos de Machachi, el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y la Policía Nacional activaron un operativo de búsqueda en la zona. En los lugares donde podemos buscar, tenemos que hacerlo con las aeronaves, con sobrevuelos y también en búsqueda con cuerdas con el personal en tierra. Entre lágrimas, su madre asegura que vive días de infierno. Dice que incluso perdona a quienes le hicieron daño a su hijo. Lo único que pide es poder regresarlo a casa.
Solo queremos irnos con él, regresar a nuestra tierra y decirle adiós como con sus seres queridos. Mientras tanto, la Fiscalía informó este miércoles que procesa a 3 personas por el presunto delito de receptación. Los sospechosos fueron detenidos en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, en posesión de la camioneta que pertenecía a Héctor. Efectivos tanto de la policía como de los bomberos en este momento siguen buscando el cuerpo de Héctor Ruiz. Nosotros vamos a continuar con ellos y les tendremos más información en el noticiero de esta noche. Esta madrugada 2 casas fueron atacadas con explosivos en Machala, provincia del Oro. El estallido destruyó ventanas y desprendió los techos. Así también hay 4 personas heridas. La policía informó que las viviendas pertenecen a 2 abogados. 2 explosiones simultáneas sacudieron el sur y el norte de Machala. El primer estallido ocurrió a la medianoche en la Ciudadela del Seguro. Allí una potente detonación destruyó una vivienda. La onda expansiva fue tan fuerte que afectó otras 3 casas, al igual que 2 vehículos estacionados en el sector. 4 personas sufrieron heridas por la caída de escombros. Según la policía, 2 hombres a bordo de una motocicleta dejaron el artefacto explosivo frente al inmueble. 1 minuto después se reportó el segundo ataque contra un domicilio, esta vez en el barrio Rosita Nelly, al norte de la ciudad. La explosión se sintió 3 kilómetros a la redonda. 8 bomberos llegaron en una motobomba para atender la emergencia. Realizaron la inspección del lugar, verificaron posibles riesgos y brindaron apoyo a las familias afectadas. Bueno, sí, hay vidrios, hay en este caso columnas de la principal, de la vivienda principal donde se produjo la explosión. Esa es la que sufrió mayor daño de físico, estructural, en este caso de la vivienda. En medio del polvo y el olor a pólvora, los vecinos intentaron rescatar lo poco que quedó intacto. El personal del Grupo de Intervención y Rescate Giri también acudió al sitio y recogió restos del material para determinar el tipo de explosivo utilizado. Asimismo, los uniformados indicaron que hace un año ya se registró un atentado similar contra una de las viviendas. Ambas pertenecen a abogados. Son 2 detonaciones, la otra es en otro sector de la ciudad acá, que igualmente se conoce que tiene relación con el trabajo que realizan estas 2 personas. Hasta el cierre de este reportaje no había personas detenidas por los 2 ataques explosivos. Este miércoles, Unidad Popular presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad a las reformas al COTAD. Patricio Díaz detalla los argumentos de estas acciones según sus proponentes. El movimiento Unidad Popular presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por la Asamblea que disponen que el 70% del presupuesto de municipios y prefecturas vaya a obra pública y el 30% a gasto corriente. Dicen que están limitando los servicios sociales que brindan estos gobiernos. Por ejemplo, todo lo que es relacionado con deporte, arte, cultura, con todos los proyectos relacionados para guarderías municipales, para fomentar el tema de los derechos de las mujeres. Tanto esta acción como las presentadas por la UNE y el concejal de Quito, Andrés Campaña, establecen inconstitucionalidades de forma y fondo. En la forma aseguran que no se justifica que haya sido tramitada como ley urgente cuando no responde a situaciones apremiantes que requieran respuesta inmediata. Además de que se limitó el tiempo de deliberación y las posibilidades de discusión de sus efectos con la ciudadanía. En cuanto al fondo, las 3 demandas coinciden en que los cambios violan la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, porque reduce su facultad de decidir sobre las prioridades territoriales. Se introduce un mecanismo de condicionamiento estructural de recursos que afecta de manera radical la distribución por tamaño y densidad de la población. El concejal de Quito, Andrés Campaña, dice también que la reforma introduce una asimetría normativa injustificada. Exige a los GATS un estándar de composición presupuestario significativamente más restrictivo que aquel que el propio Estado central se impone a sí mismo. Se esperan todavía más demandas de inconstitucionalidad, las anunciadas, por ejemplo, por el municipio de Quito y la prefecta de Pichincha. Mundo. La
La falta de combustibles ha llevado a Cuba a una nueva crisis. Los alimentos y las medicinas son escasos, el transporte se ha reducido a bicicletas y las calles se inundan de basura por la ausencia de camiones recolectores. El descontento crece en la población, pero el gobierno vuelca sus esfuerzos en callar a la disidencia. En las calles de La Habana crecen las pilas de basura, las filas para comprar comida y la incertidumbre por los tiempos difíciles que anunció el gobierno. Como si la vida no fuera complicada para los cubanos, la isla se quedó sin combustible luego de que Estados Unidos cortara el suministro que llegaba desde Venezuela. Y con refinerías incapaces de abastecer la demanda, la situación es crítica. Las bicicletas son el medio de transporte más cotizado. Las farmacias están vacías. Los apagones son más extensos y la libreta de abastecimiento, símbolo del control del Estado en la distribución de alimentos, no sirve de mucho, pues los almacenes tienen poco o nada de víveres. ¿Por qué está vacía? Está vacía, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Para una población que lleva décadas de una crisis tras otra, esta vez el panorama parece peor y su paciencia se agota. Queremos luz, queremos comida, queremos agua y el gobierno no hace caso. El régimen busca silenciar a la disidencia. Aumentó las tarifas de los planes telefónicos a montos impagables para el ciudadano promedio. Corta la red de comunicaciones donde se inician protestas y persigue a quienes considera enemigos de la revolución. Pero el descontento comienza a superar al miedo y cada vez hay más habitantes que alzan su voz. La verdad es que esto es un país que es una dictadura, porque no somos libres de expresión. En los hospitales la salud es gratis, pero nunca hay medicina. Es algo como que trágico, ¿eh? El régimen cubano exige a sus ciudadanos lealtad y resistencia una vez más, pero la isla agoniza una vez más. La policía de España arrestó en Madrid a 2 personas durante una operación contra una organización criminal dedicada a facilitar el ingreso irregular de migrantes. Detectaron que unos 20 dominicanos pagaron alrededor de $5.000 para obtener una cédula colombiana falsa y obtener pasaportes. Viajaron por tierra a Brasil y desde allí volaron a España. En la operación incautaron pasaportes, celulares y otros documentos. La Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de un proyecto para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Según el documento, se busca protegerlos del acoso sexual virtual y del cyberbullying. Diego Puente tiene más detalles de esta propuesta. La Asamblea Nacional inicia la discusión de un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales a niños y a adolescentes. La Comisión de la Niñez será la encargada de tramitar esta iniciativa, que busca aumentar un único numeral al artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. Así, se busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años para proteger su integridad. La reforma persigue 2 objetivos: reducir los riesgos asociados a la exposición prematura a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso. La regulación será para todas las redes sociales, es decir, las plataformas digitales en las que se crean cuentas personales para interacción social, para el envío de mensajes privados masivos o páginas públicas para seguidores y contactos. Habrá excepciones en casos de plataformas digitales sobre temas educativos, las que tengan versiones específicas seguras para menores de edad y que dispongan mecanismos efectivos de control parental. Según el proyecto presentado por la asambleísta Catherine Pacheco de ADN, la sanción por el incumplimiento recaerá en las empresas proveedoras de las plataformas. Se prevén multas de hasta el 5% de su facturación local anual. La normativa, en su exposición de motivos, recoge que el 70% de niños, niñas y adolescentes utiliza redes sociales como TikTok y WhatsApp y que los principales riesgos son ciberbullying, hackeo, suplantación de identidad y acoso y abuso sexual online. En otros países como Australia, Francia y Bélgica ya tienen legislaciones con provisiones similares. Toachi Pilatón. ¿Fallo o negligencia? Autoridades de la hidroeléctrica Toachi Pilatón aseguran que la inundación en la mini central Toachi no causó daños. Este miércoles mostraron las instalaciones tras el incidente. Hernán Higuera está en el lugar para relatar las explicaciones que dieron. Hernán, tú tienes esta noticia, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos al pie de la mini central Toachi que genera 1.4 megavatios y que resultó inundada hace 8 días. Hoy hemos hecho un recorrido con las autoridades y con los técnicos y lo primero que hemos preguntado es si ese desbordamiento de la presa Toachi fue normal. La explicación que dan es que fue una acción de alto riesgo que se está investigando para aprender en los procedimientos de limpieza de sedimentos. Esta es la explicación que nos dieron los técnicos. Hay que aclarar, no hay ninguna negligencia. Este es un procedimiento operativo. El conducir el agua de Sarapullo hacia Yuriquín es una configuración normal de operación del complejo. ¿Y es cuando se les taponó y se les desbordó? Es un fenómeno hidráulico, como le mencionó Graciano, que lo estamos analizando. Es parte del diseño que también hay que revisar información de diseño para mejorar justamente ese procedimiento, ¿no? Sin embargo, hoy se nos mostró que hay algunos equipos que ya están encendidos. Muestra, dicen, de que los sistemas no fueron comprometidos por la gran cantidad de agua que ingresó a la mini central. En todo caso, esta ya depende de la Corporación Eléctrica del Ecuador y está debidamente asegurada. Han dicho que no ha significado ningún costo para el Estado. Sin embargo, esta turbina no está funcionando. Al momento está parada, como le dije, esta va a entrar en operación los primeros días de marzo. Este es el reporte que les tenemos desde la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. Tendremos más detalles en nuestro noticiero estelar. Las lluvias no solo interrumpen el tránsito y afectan viviendas, también ponen a prueba el funcionamiento de la justicia. En El Oro y Manabí el temporal obliga a suspender atenciones presenciales, cambiar audiencias a la modalidad telemática y evaluar daños en instalaciones judiciales. Las lluvias no solo desbordan calles y afectan viviendas, también alcanza a la justicia. En las provincias de El Oro, Manabí y Chimborazo, varias unidades judiciales resultaron impactadas por el temporal. En el cantón Santa Rosa, en El Oro, la intensa lluvia de este lunes inundó el edificio donde funciona la Unidad Judicial Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia. El agua llegó al área de archivo y varios expedientes terminaron mojados. 3 miembros del cuerpo de bomberos acudieron con una bomba de succión para evacuar el agua acumulada. Debido a esta situación y a que la vía principal del cantón permanece cubierta de agua, los 11 funcionarios judiciales realizaron teletrabajo. Algunos usuarios se acercaron para realizar trámites, pero se toparon con las puertas cerradas. El personal intentó retomar la atención presencial este martes, pero fallas en el sistema eléctrico extendió el teletrabajo. Mientras en Jama, provincia de Manabí, el Consejo de la Judicatura señaló en un comunicado que el local arrendado donde funciona la dependencia judicial se desprendió parte del techo, específicamente en la sala de audiencias. Mientras el propietario ejecuta las reparaciones, las audiencias se harán de manera telemática. Los bloques, los tamaños. En Alausí, el aluvión ocurrido el pasado 18 de febrero provocó el colapso de una de las paredes de la unidad judicial multicompetente. Desde este lunes en ese cantón la atención se retomó de forma presencial, aunque las autoridades mantienen la evaluación de los daños ocasionados por el temporal. Brenda se presentó anoche por segunda vez en el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Conozcamos cuál fue su resultado en uno de los certámenes más exigentes de Latinoamérica. Con su dulce voz y una presencia serena pero firme, Brenda regresó al escenario de la Quinta Vergara para competir en la categoría folclórica del Festival de Viña del Mar, llevando una vez más el nombre de Ecuador a uno de los espacios musicales más importantes de Latinoamérica. Con el tema Capullito, a ritmo de San Juanito y acompañada por el sonido del requinto, la artista guayaquileña con raíces otavaleñas llenó el escenario de identidad y tradición. Sus contrincantes fueron el dúo argentino Campedrinos, que obtuvo 6,5 puntos, y la española María Pelae, quien alcanzó 5,9. Brenda, por su parte, logró 5,7 puntos. Resultado que generó la reacción inmediata del público, que no tardó en manifestar su desacuerdo. No les gustó. No les gustó. Para
estuvo apretando con la nota. Ahora la cantante deberá esperar la evaluación del resto de competidores para conocer el resultado definitivo y confirmar si su interpretación le permite avanzar a la final de la competencia folclórica. Bien, amigos, gracias a todos por su sintonía. Recuerden que en las cuentas oficiales del INAMI pueden encontrar el pronóstico de lluvias y tormentas. Y en ecuavisa.com y Ecuavisa Play las noticias se actualizan minuto a minuto para ustedes, con información verificada con el sello de Televistazo. Volvemos a las 7 de la noche. Buenas tardes a todos.